Muy buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz y de La Paz, como siempre, para presentarles a ustedes tres temas de importancia de primer orden en nuestro país y en el mundo. Roberto, buenas noches. Buenas noches, sí, saludar a todos los telespectadores, gracias por tenernos en sus pantallas nuevamente, es siempre un placer estar con todos ustedes. Recordarles, quienes no han visto el programa todavía, es su primera vez, que nos pueden apoyar o presentar sus comentarios vía Facebook. En Facebook estamos en facebook.com/Golpe de Ideas. También pueden ver los programas pasados que en su inmensa mayoría están subidos en YouTube. En YouTube pueden encontrar a Golpe de Ideas también en la dirección youtube.com/Golpe de Ideas. En este momento ambas direcciones las ven abajo en la pantalla. Este programa viene con el gentil auspicio de Machicao Abogados Sociedad Civil. A Machicao Abogados los encuentran en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz, en el teléfono 341-3397. Si usted busca justicia y busca que alguien lo defienda, buscando esa justicia, pues no se olvide de Machicao Abogados en el 341-3397. Asimismo, pueden dejar sus consultas para concertar alguna cita en el correo electrónico, en abogados@machicaolegal.com. Eso también lo encuentran abajo en pantalla en este momento si quieren copiarse la dirección. Es siempre un placer estar con todos ustedes y demos inicio al programa de esta semana. Bueno, el primer tema que tenemos en mesa es relativo a la mujer, ¿sí? Sí. A la mujer. Este es un tema que alguna vez con anterioridad lo hemos tratado, pero quizás no con el cuidado y la profundidad que hoy pretendemos hacerlo. Entendemos que hace varios años atrás ya, hace más de una década, se ha ido aprobando en el país una serie de normatividad, de leyes en favor de las mujeres, específicamente en favor de las mujeres. La razón porque existe no solamente en el país, sino en la sociedad en general, en las sociedades, una discriminación respecto a la mujer en la vida común de los seres humanos. Y leyes en favor de la mujer se han ido aprobando durante muchas décadas, no solamente en Bolivia, en el mundo. Debemos recordar, Roberto, que una de las primeras leyes en favor específica de la mujer para equiparar los derechos del hombre respecto a la mujer, o de la mujer respecto al hombre más bien, fue el derecho a voto, ¿no? Las mujeres no podían votar hasta la Revolución de 1952. Tuvo que haber nacido un grupo de mujeres que durante muchos años se expresaron en relación a su no participación en la vida política boliviana, y después de muchísimos actos de presión y de reclamo y de acciones políticas frente al poder establecido, pudieron lograr, con el voto universal se logró también el voto de la mujer. Eso se dio no solamente en Bolivia, en casi todos los países del mundo, porque la mujer no tenía derecho a votar, a participación política. Entonces, ahí va, digamos, una de las primeras normas. Diría yo que hay un segundo, después de la política, había una segunda normatividad que ha sido abordada en materia de discriminación o de luchar contra la discriminación, y es ya en el ámbito laboral, económico-laboral, digamos, ¿no? Gran parte de los países del mundo han aprobado leyes para que las mujeres tengan salarios equiparables con los salarios de los hombres en trabajos parecidos, semejantes, análogos, ¿no? Se sigue luchando en este tema porque todavía no está equiparada la situación, pero digamos han habido muchas normas en el mundo que han apuntado en esa dirección. Las mujeres y los hombres deben trabajar en iguales condiciones y deben ser retribuidos en iguales condiciones. Entonces, ese es un segundo área, digamos, ¿no? La política, luego viene la económica, laboral, y finalmente viene el área penal, ¿no? El área penal porque la mujer ha sido identificada en la humanidad, en las sociedades otra vez, como víctima, y víctima del hombre, ¿no? Víctima de los abusos del hombre, dentro y fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio, con la vieja conceptualización de que la mujer es propiedad del hombre, ¿no? Y esto nace del propio derecho rumano, ¿no? Cuando se casaban, eran parte del dominio de los hombres, entonces el hombre podía hacer lo que quería con ella, y esa tradición ha sido difícil romperla, es difícil romper hasta el día de hoy, pero para eso se han aprobado leyes en el ámbito penal, solo a manera de introducción. Sí, me parece importante tal vez explicar un poquitito lo que tú mencionabas del tema de la discriminación. Si la mujer siempre ha estado
legalmente con problemas para estar en la misma situación que el hombre. Había una suerte de discriminación a la mujer. Las leyes que mencionabas en general lo que hacían era igualar el rasero para que todos los ciudadanos estén en iguales condiciones. Todos somos iguales. Todos votan, las mujeres pueden votar igual que los hombres. Un voto de un hombre es un voto de una mujer sigue siendo un voto. Todos votan igual. Inclusive después cuando se hacen otras leyes de equiparación que se pueden llamar también, pero en este caso ya de discriminación positiva, son por ejemplo el hecho de que a las mujeres se les asigna un cupo, ¿no? Un cupo de, tiene que haber por lo menos una mujer cada hombre por ley en las listas para ser elegidos en distintos cargos electorales. Muy bien, ¿no? Pero eso estaríamos todavía hablando de igualar, siempre para que estemos todos en igualdad de condiciones, hombres y mujeres, mismas condiciones. En lo penal que mencionabas al final, que eso es el meollo de lo que vamos a hablar, es bien importante hablar de lo que se trata es de, ya estamos todos iguales según la ley. Hay un código penal que habla de que todos somos iguales, ¿no? Si tienes tanto daño por haber causado a una persona, tienes tantos días de baja y por ende tantos días de cárcel en consecuencia. La ley es igual. Pero lo que se ha visto es que eso no es suficiente. El hombre es más fuerte. En la familia siempre ha habido un problema de violencia familiar en la que, si bien hay violencia familiar de mujeres a hombres también, no representan ni el 10%, generalmente es de los hombres a las mujeres, por un problema físico, es más hombre, es más fuerte el hombre que la mujer, entonces suele abusar. ¿Qué se ha considerado? La motivación de esta norma es pues hacer una suerte de discriminación positiva, ¿no? Cuando hablo de esta norma estoy hablando específicamente de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que es la Ley 348, ¿no? Que está vigente en el país hace relativamente poco tiempo. ¿Tienes la fecha de aprobación? Solo para que el... Sí, no la tengo, es el año pasado, en algún momento del anteaño. Sí. 2013. Sí. A lo que me voy es al tema de... ¿Qué quiere decir con esta discriminación positiva? Se entiende que, aunque todos tengamos los mismos derechos, unos no pueden hacer valer esos derechos de la misma manera que los otros, ¿no? Es como que querramos ver todos encima de una verja que mide 1,80 metros, pues habrá unos cuantos que pueden ver bien, y con las mismas leyes habrá alguien que mide 1,40 que no puede ver bien, ¿no? Aunque todos tengamos igualdad de derechos, el otro en la práctica no va a poder ver encima de esa verja de 1,80 m, solamente quienes midan 1,85 m, ¿no? Es la misma lógica en el tema penal. Entonces, aunque todos tengamos la misma ley, generalmente aquí quien va a ser perdidoso es la mujer. Entonces, ¿qué se hace? Pues una ley de discriminación positiva. Es aquel que mide 1,40, habrá que darle un toquito de 50 centímetros para que mida 1,90, igual que el de 1,90 que puede ver encima de la verja, para que de ese modo todos podamos ver encima de la verja del mismo modo. O sea, es necesario dar a esa persona de 1,40 una norma de discriminación positiva para que acceda al mismo derecho, que es ver encima de la verja de 1,80. Lo mismo con el derecho penal. Se ha considerado necesario que la mujer tenga una ley especial. Una ley especial que lo que hace es, en la práctica, es decir, hay ciertos delitos que ya estaban en el Código Penal, en el Código Penal ordinario, para hombres, para mujeres, para todos los ciudadanos bolivianos. Sin embargo, en virtud de esta ley, se agravan las penas cuando un hombre comete esos delitos contra una mujer, y va un poco más allá, crea unos nuevos tipos penales también, que tienen unas penas también bien graves hacia el hombre, pero que protegen específicamente a la mujer en el caso de que un hombre cometa estos delitos. Dicho, lo entiende un estudiante en muchas clases. A ver, quiero simplemente reiterar de otra manera, ¿no? Tú dices que cuando se aprueban leyes, por ejemplo, en el ámbito laboral, bastaría decir todos tenemos derecho al trabajo. No era cierto, porque no todos teníamos derecho a la misma remuneración. Se hacen leyes forzando a los empleadores para que un telefonista gane el mismo monto de dinero si es hombre o siendo mujer. Así es. Esa ley no es lo que tú dices, no es discriminadora en el sentido de que no le da una ventaja mayor a la mujer, simplemente le está igualando a la mujer respecto al salario que el hombre ya está ganando. Exacto. Esa es una categoría. Esa es una categoría. Que dices, eso se ha hecho históricamente, lo mismo con la votación en Bolivia y en todas partes del mundo. El voto es universal, solo votamos los hombres. El voto es universal. Votamos todos, sí. Entonces votamos hombres y mujeres. No es que el voto de la mujer vale dos veces, simplemente vale igual que el del hombre. Vale lo mismo. Diferente. El siguiente nivel es el que mencionabas antes.
bueno, todos tienen derecho al trabajo, pero pareciera que hay alguien que está sufriendo con ese derecho. Entonces, hagamos por ley que todos realmente tengan una remuneración igual cuando hacen un trabajo semejante, ¿no? Eso ya hay un nivel de discriminación positiva, pero un nivel bajo, digamos, que equipara. Pero siempre Sí. equiparas, pues no Sí, le das más a la mujer. Exacto. Simplemente estás diciendo, si gana 100 bolivianos el hombre, la mujer también tiene derecho a ganar los 100 Exacto. bolivianos, páguese 100 bolivianos. Para los cargos electos, lo mismo, todos tienen iguales derechos a ser elegidos, pero en la práctica entraban muy pocas mujeres, por diversos motivos. En definitiva, puedes llamarlo discriminación. Hay un problema. Entonces, ¿qué se hace con eso? Pues se equipara. Entonces dicen, en las listas habrá un hombre seguido de una mujer y así sucesivamente. Pero otra intercalando. vez siempre igualas. Siempre igualando. No estás dándoles más participación a las mujeres que a los hombres. Exacto. En virtud a cualquier cosa. Simplemente dices que hay igual número de hombres, igual número de mujeres. En cambio, en el derecho penal lo que se ha hecho es, como el ejemplito análogo que decía, darle esos 40 centímetros más para que todos podamos ver encima de la verja en el mismo, accediendo a ese derecho de igual modo. Se veía que ellas estaban siendo víctimas A ver, en manos de los hombres. para que se entienda ¿no? bien. Sí. Cuando una persona le tira un puñete a alguien y ese puñete no ocasiona mayor daño, en derecho penal específicamente, no significa que la víctima tiene un día o más de Baja, incapacidad, de digamos, baja, entonces no hay delito, ¿no? O si habrían penas, son penas muy, muy bajas. Muy leves, claro. En el caso de la ley contra la violencia de la mujer, Ese puñete dado Puede- a una mujer significa cárcel entre 2 y 4 años. puede llegar a tener. Es violencia, Sí, es puede violencia. llegar, es violencia. Violencia familiar, Entonces, pero este es dirigido a la mujer porque Claro. la ley es de la mujer. Entonces, la protección es para la mujer, ¿no? Exclusivamente para la mujer. Y bueno, la ley habla de una excepción que luego pasamos a hablarla, pero la idea es esa, ¿no? Se da más derechos a la mujer para de ese modo equipararla al hombre. O sea, en este caso tendría más derechos, pero de ese modo se equipara al hombre. La idea es que ninguno reciba los puñetes. Se veía que con la ley actual, o pasada de hace año y medio atrás, las mujeres recibían más puñetes. Otra vez. Ahora la idea es que ninguno Si un reciba, hombre ¿no? le pega a otro hombre, no podría acogerse a esta ley. No, no. Tendría No que ir podría. por la norma común a todos, que es Exacto. el Código Penal, que es el capítulo relativo a las lesiones, a los daños corporales y de la vida, y dentro de ese capítulo tendría que ir por la vía de lesiones. Así es. Nada más, ¿no es cierto? Si aplican las lesiones, se aplica la sanción. Si no hay lesión, no se aplica la sanción. Básicamente eso es, ¿no es cierto? Así es. Si Juan le pega a Pedro, pero si Juan le pega a María, cambias de ley. Claro. Ya no estás dentro de las lesiones, ya no estás dentro de lo tradicional, de lo común, de lo normal en el derecho penal. Te insertas a la ley de violencia contra la mujer. Así es. Y cuando Juan le pega a María, ya no es el mismo castigo que le van a dar. Le van a dar un castigo mayor, Mucho porque mayor. se trata de una mujer que está siendo víctima de un hombre. ¿Sí? La idea es que ese castigo mayor haga que, en el fondo, la sociedad haga que los hombres no ataquen a las mujeres. Claro. Porque va a tener un ataque, una Claro. pena mucho mayor. Estas leyes responden a que los hombres las pegan a las mujeres Sí. más que las mujeres les pegan a los hombres. Claro, esa es la idea. Por eso hay esa discriminación positiva. Estadísticamente el abuso es, no, es que esto es bien importante, Sí, sí. ¿no? Estadísticamente el abuso es del hombre a la mujer, no es de la mujer al hombre. Aunque seguramente hay excepciones, Sí, pero en estadísticamente realidad, es como el 7%, algo así, claro, no en llega al realidad 10%. estamos ¿no? hablando de Sí. los hombres que les pegan a las mujeres. El abuso se da de esa manera en Bolivia y en la mayor parte de los países del mundo, Claro, ¿no es cierto? esa es la idea de la ley. A ver, explicar esta primera parte, nos llaman a un corte, vamos al corte y después proseguimos. Vamos al corte. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz.
Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, en base a esta discusión, lo que ha ocurrido en Bolivia es que se ha aprobado una ley para proteger a las mujeres que hace que el puñete dado a la mujer tenga más castigo que el puñete dado entre hombres o que el mismo puñete dado por una mujer hacia un hombre. Claro. ¿No es cierto? Más castigo tiene un puñete dado a cualquier mujer porque eso se inserta, se marca dentro de la ley de protección a la mujer. Ese es el punto. Así es. ¿No es cierto? Ahora, como todo en la vida, ¿no? Esto está muy bonito en la ley, el Parlamento seguramente han aplaudido después de aprobar esta ley, porque siempre lo hacen cuando se aprueba una de estas normas, se sienten muy complacidos todos de haberla aprobado, pero en la realidad siempre es otra cosa, ¿no? Todo en el papel se ve perfecto, cuadra, es lindo, rima, está muy bien redactado, las comas están puestas perfectamente, pero cuando los llevas a la práctica de la vida cotidiana, las cosas cambian. Y una de las cosas que ha cambiado en esto es que lo han desvirtuado esta ley en su aplicación y se está aplicando la ley de una manera totalmente anómala. Seguramente alguien dirá, ¿y qué? Es que no es ¿y qué? Lo están utilizando con fines extorsivos hacia la gente. ¿Qué están haciendo? Que no la utilizan solamente cuando hay un puñete de un hombre o una mujer. La están utilizando también cuando se dan puñetes entre personas del mismo sexo o cuando la víctima es un hombre. Y cuando la víctima es un hombre te dicen, pero esto, claro que esta ley tiene que aplicarse porque la ley es para todos. Así están haciéndolo, ¿no? Que ese es el meollo. Nos hemos tardado casi un sector explicando el tema, pero me parece bien importante para que los telespectadores entiendan bien, porque a veces dicen, son cosas de abogados. No son cosas de abogados. No son cosas de abogados. Lo puede pasar a usted mañana. O sea, el problema de lo jurídico es eso, que a todos nos pasa, es como lo médico, hay que saber algo, porque nos puede pasar a todos cualquier cosa. Entonces, ese es el tema, ¿no? En aras de aplicar la ley, y ese es el fundamento, ¿no? Que dicen, por principio de igualdad, y ya se aplica para todos. O sea, si una mujer le da el sopapo al hombre, se está haciendo exactamente lo mismo. Se dice, oiga, usted está protegido por la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre contra la violencia y se le amenaza a la mujer de tener igual pena. Como el ejemplo que daba antes, el que tenía, pues, yo qué sé, el menor no podía ver encima, no podía ver encima de la pantalla. Si estamos todos en este momento iguales, y a mí me tienen que dar algo para estar en igual altura, es solo a mí, ¿no? No es si a los dos nos dan estos centímetros, seguimos en desigualdad, ¿no? Aunque la ley hubiera dicho que tiene igual derecho, si se ha hecho esa discriminación positiva es para que los dos puedan ver al otro lado. Si a los dos suben, siguen en desigualdad. Y aquí estamos en lo mismo. Si a las dos personas, si a los dos géneros les acabas dando por principio de igualdad la protección bajo esta norma que está hecha para las mujeres, lo que está haciendo en la práctica es simplemente haber hecho pues unas penas más gravosas en el Código Penal, y punto, y haber aumentado unos nuevos delitos que no tendrían sentido además, por ejemplo, como el feminicidio, ¿no?
no tendría el más mínimo sentido la existencia de un delito así, porque el nombre mismo lo dice, es para las mujeres. Entonces, yo creo que la aplicación, para eso estamos aquí en el programa hoy día, para discutir esto, y quienes tengan alguna opinión, por favor, déjenos en Facebook, o casos que estén conociendo al respecto, porque están aplicando la norma de una manera que resulta al final gravosa para la mujer, porque al final todos estamos en el mismo, o sea, la están abusando tren a la otra mujer. vez. Claro, porque lo único que hemos hecho es ampliar las penas, y a la mujer está siendo abusada. Conocemos casos concretos, por eso estamos en el problema, en el programa, ¿no? Solo para aclarar, el 9 de marzo de 2013 se aprueba la ley 348, que es la ley de protección para la mujer. Ahora, quiero leer 2 párrafos, no es gran lectura, solo para que la gente tenga clarísima la idea. El objeto de esta ley, cuando se lee el objeto de la ley, es a dónde está apuntando la ley. Es el artículo 2 de la ley, y dice objeto y finalidad. La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Así es. Clarísimo. No hay duda. Esta es una ley hecha para las mujeres, no es para los hombres, ¿no es cierto? Ahora, alguien, y seguramente algún fiscal en el país dirá, pero esa ley tiene su excepción. Es cierto, tiene su excepción. Su excepción está en el artículo 5º, que es el artículo relativo al ámbito de aplicación. ¿Cómo se aplica ese primer artículo que he leído, que es el artículo 2, sobre el objeto de la ley, cómo realmente se lo aplica en la vida real? Y aquí viene una trampa, pero es una trampa que no es ningún misterio tampoco, ¿no? Dice este artículo que esto se va a aplicar. No es una trampa, ¿no? No es una trampa. Que quede claro, no es una trampa, es una aclaración, claro, no es trampa, ¿no? Dice, las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que esta ley sanciona, independientemente de su género. El concepto claro que hay que entender es que esta ley se puede aplicar a hombres también, pero a hombres que cumplan con un requisito fundamental, que estén en situación de vulnerabilidad. Claro. Y ese concepto, situación de vulnerabilidad, es el que debe la Fiscalía entenderlo con claridad, y los jueces también, para aplicarlo correctamente. No es que no puede ir un boxeador que la estaba violando una mujer y que la mujer lo rasguña en la cara, y el boxeador que le está violando a la mujer acogerse, ¿no? Acogerse a la ley, porque yo estaba en situación de vulnerabilidad, fíjese cómo me ha rasguñado la mujer que le estaba violando. Esta es la situación de vulnerabilidad en que yo me encontraba, porque me ha rasguñado. Esa interpretación es la que están dando. Es que exactamente esa es la que están dando, ¿no es cierto? Que viene un gigantesco gorila, la viola a una mujer, la mujer se defiende, le pega una bofetada o le hace un rasguño, y el hombre va llorando donde el fiscal y le dice, aplíquese la ley porque esta señora me ha bofeteado o me ha rasguñado porque yo estaba en situación de vulnerabilidad. La burla, que seguramente para muchos es ridícula, es que esto es una realidad en Bolivia. Así se aplica la ley. Se está aplicando así. Y bueno, para esto este programa, ¿no? Los grupos, especialmente los grupos feministas que han trabajado tanto para que se apruebe esta norma, yo no sé hasta qué punto están realmente enterados de la aplicación que se está dando a la norma que ha costado tanto aprobarse, ¿no? Una vez conseguida esta discriminación positiva, que, ojo, no es una cuando digo discriminación positiva no es malo, o sea, eso es el lenguaje que se utiliza cuando se hace esta forma de diferenciación a favor de quien está menos favorecido. ¿Para qué? Para igualar los derechos de esa forma, de ese grupo que está con algún tipo de desventaja para hacer valer esos derechos. Esta discriminación positiva está siendo mal utilizada en este momento, porque se está aplicando en igual manera para los hombres, aunque las mujeres les hagan ese rasguño que tú mencionabas, se está aplicando, es una especie de arma lleno de doble filo, es una arma que no tiene sentido. Lo que se ha hecho es agravar el sistema, el código penal de una manera increíble para los dos géneros, sin quererlo así quienes han propugnado la aprobación de esta ley. Es bien importante que la conozcan, especialmente los grupos feministas que han trabajado tanto y que ahora pues se enteren y bueno, se haga algo al respecto, porque la aplicación no es correcta. Ahora, ni siquiera es una cuestión de decir, hagamos un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. La norma está bien, ¿no? O sea,
Independiente de la opinión que alguien pueda tener acerca de la discriminación positiva hacia cualquier grupo, eso es otro tema. Pero la norma es así, es una norma de discriminación positiva hacia las mujeres. La aplicación es la que está equivocada. En este momento lo que sí se podría impugnar son los fallos que están emitiendo las distintas autoridades jurisdiccionales, también los fiscales, aplicando mal esta norma, ¿no? Eso sí se podría impugnar. Pero en sí la norma está. La norma no es un problema Ahora, de inconstitucionalidad. quien escucha dirá, norma, sí. pero estos señores, ¿de qué están hablando? Si la norma dice que esto se aplica a cualquier persona de cualquier género, a una persona que está en situación de vulnerabilidad, Claro. ¿qué quieren Habría que decir? definir la ¿Qué quiere decir vulnerabilidad o situación de vulnerabilidad? Queda claro que no es ese violador que dabas en el ejemplo, ¿no? Claro, no es el efectivamente, gorilón que no. fue rasguñado por la víctima o sea, esa no es la situación. Vulnerabilidad es un concepto que viene de estar vulnerable porque eres lábil a que te hagan un daño, Sí. pero eres lábil a que te hagan un daño de manera permanente, de Cuando manera estás crónica. disminuido en, Cuando tienes una ciertos disminución elementos, ¿no? permanente, Sí. ¿no es cierto? El concepto de vulnerabilidad viene alimentado por ese criterio de que tienes una situación permanente de desventaja frente al resto de las personas. Pero es una situación permanente, no es un minuto que estás en No. situación de vulnerabilidad, es que eres así. Por ejemplo, hombres que tienen una enfermedad crónica y que los ponen en una situación de vulnerabilidad. Hombres que adolecen de un cáncer terminal y que podrían alegar, igual que una mujer, estar en situación de vulnerabilidad. No se podían defender en igualdad, como es el caso Frente al normal, gorilón, pues, claro. en general, de la mujer frente al hombre, ¿no? Claro. Siempre hay excepciones, lo que decíamos, pero en general ese es el espíritu, ¿no? Claro. Sí, de esta norma, ¿no? Entonces, esa situación de vulnerabilidad se aplica también a hombres, pero se aplica a hombres que están en condiciones permanentes de desventaja frente al resto de los hombres, ¿no es cierto? Y eso sería un hombre enfermo, por ejemplo, una persona con cáncer, una persona inválida, ¿no? Que no pueda moverse, que no disponga de sus extremidades inferiores o superiores para defenderse, está en situación de vulnerabilidad, porque tiene una situación permanente de desventaja frente al resto, ¿no es cierto? Es ahí a donde apunta la norma, y es ahí donde no se está aplicando esta norma. Lo que decimos con toda esta fuerza, Correctamente. a ratos me pongo como un ciudadano que no se dedica al tema jurídico, ¿no? Y bueno, estos señores deben estar, se han tomado algo antes de venir al programa, porque parece bastante claro, ¿no? Parece evidente, la norma está hecha para las mujeres, el título mismo dice el objeto de la norma, parece bastante claro, pero lo Es que que, no es lo que claro, se tiene claro. que quedar, lo que tiene que transmitirse al otro lado es que la norma no se está aplicando así, en aras de una mala aplicación de lo que se llama el principio de igualdad, se le está aplicando para los dos géneros de igual modo. En otras palabras, otra vez dejando a la mujer en situación inferior. O sea, en otras palabras, Sí, para ser han subido claros, solamente hay las hombres penas, sí. que están alegando y acusando a mujeres de haber sido víctimas, estos hombres, respecto a esas mujeres, de haber sido violentados por las mujeres. Es como estarían Y les alegando están- ser mujeres y decir que esa mujer es hombre. Y les están metiendo juicios, Claro. ¿no? En virtud Sí. a la ley de protección a la mujer, con el argumento de que ellos están en situación de vulnerabilidad porque les habrían insultado o porque les habrían dado una bofetada. Así están es. alegando ser mujeres transitoriamente. Y durante no el es un juicio. caso, eso es- se está dando. En muchos casos, Sí. claro. Entonces, esa Esa es la llamada de atención, ¿no? Esa es la llamada de atención y que, yo digo, las autoridades competentes, pero sobre todo los grupos que han trabajado en la aprobación de esta norma, quienes les ha tocado profundamente y de ellos ha nacido la motivación para la aprobación de esta norma, que no es una norma única en el mundo, hay normas parecidas que están aprobadas en todos los países vecinos, en España, en Estados Unidos, hay normas muy parecidas, pero bueno, estamos en Bolivia, esta es la norma aprobada en Bolivia, hay los grupos concretos en Bolivia que han trabajado para la aprobación de esta norma, han defendido a ultranza la aprobación de esta norma, se está aplicando mal la norma. Ahora, cuando se está alguien aplicando aplica mal. mal la norma, una autoridad, ¿qué tienes que hacer si eres una persona agraviada por eso? No, primero tienes que impugnar el fallo, pero también podrías hacer juicios contra aquellas autoridades que han aplicado mal la norma por dar fallos contra las normas expresas. Por ¿no? estar Sí. injustamente perseguido también, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso es el tema. Ese es el tema. Ese es que pase al otro lado y que realmente la población esté enterada de lo que está pasando y los grupos que han participado en la creación de estas normas que tomen cartas en el asunto. En resumen, la ley de protección a la mujer está sirviendo para que proteja a hombres, a gorilones
que se están defendiendo con la ley de protección a la mujer respecto a supuestas agresiones que les hacen mujeres para aplicarles una ley durísima a las propias mujeres. Y hay fiscales, inclusive fiscales mujeres, que se están prestando al juego. Y eso es una vergüenza que lo denunciamos desde acá, ¿no? Lo que pasa es que debe ser una vergüenza muy lucrativa, Seguramente. ¿no? Son vergüenzas verdes. Claro, estos son vergüenzas al estilo FIFA, digamos, ¿no? Vergüenzas con Franklin. Claro, Cuidado, aplican la ley, Sí. así como el señor de la FIFA aplicaba sus normas, ¿no? Claro. La misma razón, la misma motivación. Bueno, nos llama a un corte y después vamos al segundo tema. Gracias. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos, que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Bueno, segundo tema, ya lo empezamos la semana pasada, pero han pasado 7 días, se han develado varios asuntos más en la prensa internacional, el tema de la FIFA, ¿cómo lo has visto? Bueno, el tema de la FIFA, miren, ¿qué pasará? Es un interrogante. Yo creo que se está abriendo la caja de Pandora. Si realmente los Estados Unidos aprieta como parece que quiere apretar, va a salir mucha gente que ni se espera implicada en este asunto, ¿no? Que no se espera por la población, digo, ¿no? La semana pasada debatíamos aquí con un invitado también el tema de qué hace Estados Unidos de policía del mundo en un caso como estos, ¿no? Estados Unidos en el arresto y en la acusación de las 9 personas que están acusadas, y creo que son 6 arrestados en este momento, 7, está alegando que el tema, que parece que los negocios se realizaron en Estados Unidos. Sí, las transferencias bancarias, muchas se realizaron en territorio de Estados Unidos o a través de bancos estadounidenses. Sí. Entonces, bajo esa argumentación, se asume la competencia y corre. Las órdenes que han pedido a la autoridad de Suiza se han llevado a cabo todas, o sea, pero eso es simplemente logística, si quieres llamarlo, son las órdenes judiciales que de corte a corte internacionalmente se hacen cumplir, y por eso se han arrestado a quien se ha arrestado. Se han entrado a las oficinas de la FIFA a sacar los datos de las computadoras también con ese tipo de órdenes. Y Suiza, por su lado, también ha empezado sus propias investigaciones, bajo la misma lógica. Hay cosas que han sucedido en suelo suizo y con bancos suizos. Entonces, la misma lógica. En general, están yendo por 2 vías paralelas. Una, el tema que es el tema de haber recibido y dado
sobornos para el tema de derechos de emisión en televisiones, en medios de comunicación. Ahí empezó. Y por otro lado, el tema de los sobornos, que está investigando el tema de los sobornos a las personas que han votado, ya sea empezaron investigando el tema de votaciones para que los mundiales se celebraran en Qatar y en Rusia, ¿no? El 2018 en Rusia, el 2022 en Qatar. Eso se ha expandido ahora, porque se han descubierto en el trayecto, pues se ha expandido la investigación al tema de las votaciones para la reelección de Blatter. 5 reelecciones, para que se entienda, ¿no? También se ha expandido porque ya hubo un estadounidense, no me acuerdo su nombre en este momento, que es miembro de la FIFA, o era miembro de la FIFA, que aceptó haber recibido sobornos para las votaciones sí, exactamente, para la votación para las anteriores sedes del Mundial, ¿no? La de Sudáfrica y la de Brasil. Vamos retrasando el asado. Has empezado por un tema un poco aburrido, pero muy importante. Yo creo que a la gente siempre le interesan estas cosas, por lo menos a algunos. Tú mencionabas, y me parece muy el tema de la jurisdicción. ¿Por qué Estados Unidos se hace del caso? ¿Por qué en este caso se asume como juez del mundo, digamos, ¿no? Solo para ilustración quiero que aquí quede una sola cosa clara en esto. En general, en el mundo, la regla es que uno juzga aquellos delitos cometidos en su territorio. Sí. ¿Correcto? En Bolivia, el Código de Procedimiento Penal es el que dice eso, y dice eso en el artículo 49, pero hay una norma en la ley boliviana que internacionaliza, digamos, el delito, cuando dice, cuando el delito cometido en territorio extranjero haya producido sus efectos en territorio boliviano. Conocerá el juez del lugar donde se hayan producido los efectos o el que hubiere prevenido. Entonces, ahí está dando luz la propia ley boliviana a en qué casos un delito cometido en Suiza o en Nueva York podría ser motivo de un juicio en Bolivia. Y dice aquí cuando se habría cometido el delito en cualquier parte del mundo, pero los efectos se darían en Bolivia. Ahí sí podríamos nosotros asumir la potestad de enjuiciar a una persona, boliviana o no boliviana, que haya cometido un delito en el extranjero, pero sus efectos a darse en Bolivia. Eso dice la norma boliviana. Ahora, ¿qué dice la norma norteamericana? O por lo menos más que la norma norteamericana, la norma y la jurisdicción norteamericana. Es bastante más complicado. Como siempre, los americanos en derecho han hilado mucho más fino y tienen una serie de conceptos. Uno es el territorial, no cabe duda, ese que acabo de describir, ¿no es cierto? Todo lo que se comete dentro de Estados Unidos se lo enjuicia dentro de Estados Unidos. Otro es el tema de la nacionalidad. Este es interesante porque aquí están hablando de la nacionalidad del perpetrador. O sea, el criminal, el delincuente que haya cometido un delito, no importa dónde, ¿no? Puede ser en Nueva York o puede ser en Islamabad o puede ser en Caracas, puede ser enjuiciado dentro de Estados Unidos. Es la nacionalidad de un norteamericano. Es decir, la nacionalidad norteamericana te persigue por todo lado. Claro, eso es lo que quiere decir, ¿no? Y que no tenemos nosotros en el Código de Procedimiento Penal eso, ¿no? El tercer principio es el principio protectivo que dicen los americanos. No importa quién comete un delito, no importa dónde se comete un delito, pero si ese delito tiene efectos en los Estados Unidos, podemos enjuiciarlo. Ese es parecido. Es el más amplio, ¿no? Es el parecido al del boliviano, ¿no es cierto? Tercero, aceptable, perfectamente aceptable. El cuarto que tiene es el principio de la personalidad pasiva. Ese quiere decir que si la víctima es una norteamericana, también puede ser lo mismo. O sea, tanto el perpetrador, el delincuente, como la víctima, ¿no? Este cuarto principio va por ahí. Dice, si la víctima es norteamericana, olvídense, lo podemos enjuiciar al que sea y donde sea que se haya cometido el crimen. Pero hay una quinta teoría que siempre me ha parecido lo más interesante del planeta, que ya los americanos la vienen ejerciendo mucho tiempo atrás, que es la que se llama la teoría universal. Y la teoría universal es muy simple, como todo lo que hacen los gringos, ¿no? La teoría universal dice, si se comete un delito, en inglés la palabra es heinous, ¿no? De naturaleza atroz, en castellano la traducción es atroz. Si se comete un delito atroz, que es repugnante a la humanidad, ese delito puede ser conocido por la justicia norteamericana. Y en base a la teoría universal, a esta teoría de la universalidad, que se llama la teoría universal, ¿no?
Pues los norteamericanos han llevado a cabo muchos juicios en Estados Unidos, en base a que son juicios de crímenes atroces, simplemente, atroces, ¿no? Y que esos juicios atroces dañan a lo que llaman mankind, es decir, a la raza humana, digamos, ¿no? Muy interesante. Pero como tú bien señalabas, este no es el caso. No. Aquí estamos en una cosa mucho más terrenal. Aunque Aquí, nos afecte a todos, pero no estás dañando a la humanidad realmente. No, pero además no están alegando siquiera no. el principio de la universalidad. Es un problema de territorialidad, y de la nacionalidad americana, de los bancos en donde se han cometido estas transacciones. En territorio norteamericano y, como dices, la persona jurídica en muchos casos, aunque no esté en territorio norteamericano, era norteamericana. Y en el caso de los suizos, dicen por la víctima, ¿no? Dicen la FIFA es la víctima en este caso, entonces se le rogan competencia y están haciendo sus propios juicios ellos. Que la FIFA es una persona suiza, eso es lo que quería decir. Sí, sí. Ajá, ya. Con domicilio en Suiza también. Con domicilio en Suiza, por ende, ellos están siguiendo su parte. Suiza. Claro, la pregunta es Bolivia, ¿no? Porque aquí hay un nombre que está sonando, ¿no? O sea, hemos dirigido el tema de la jurisdicción, me ha parecido interesante la discusión. El segundo tema de la discusión es, yo he revisado un poco la legislación norteamericana sobre los delitos. Me parece mucho más sencillo aplicar la ley norteamericana. Por ejemplo, hay delitos de fraude en el deporte, absolutamente aplicable, digamos, ¿no? En Bolivia lo veo más difícil. Tendrías que ir por el enriquecimiento ilícito, siempre, ¿no? Pero Estados Unidos también están así. Pasa que ellos le llaman enriquecimiento injusto, le llaman. ¿Qué es nuestro enriquecimiento ilícito, ¿no? en su código? Entonces, por esa vía seguramente irán los bolivianos, ¿no? Seguramente. Porque los nombres no están... No suenan civil en Bolivia. Sí, no suenan muchos nombres más que el del señor Chávez, por el momento. No sé qué irá a pasar de aquí a unas semanas. Que me parece bien importante. Todo lo que es corrupción tiene que ver con el Estado. Claro. Y de eso se debe matar de risa Chávez, porque por más que le digan corrupto y le digan 100 veces corrupto y que ha cometido actos de corrupción, la ley boliviana, cuando habla de corrupción, está hablando de corrupción que daña al Estado y de corrupción realizada por funcionarios públicos en la que privados sobornan a públicos para que hagan o dejen de hacer cosas en favor de un hecho ilícito y dañando al Estado. Otra de las figuras que están utilizando los suizos es el tema de una especie de malversación de fondos, ¿no? Dicen, la FIFA tenía unos fondos, está en sus estatutos, ¿no? Hay unos fondos, millones de dólares literalmente, que se destinan a los países como nuestro, países más pobres, para promocionar el fútbol, ¿no? Esa es la idea. Pero dicen, esos fondos se han utilizado para hacer este tipo de cosas, ¿no? O para la reelección de Blatter. Ahí está en la segunda investigación, es esa, ¿no? En el caso boliviano estamos hablando de la personalidad propia de una, por mucho que tenga la matriz en la FIFA suiza, claro, tienes una personalidad propia en Bolivia. Claro. Entonces, desde ese punto de vista podrías acogerte a algo que tenga que ver con ese tipo de malversación. Sin embargo, no es una entidad del Estado, ¿no? Es una entidad privada. No conozco los estatutos de Bolivia, pero seguramente son muy parecidos a los de Suiza. En el caso de Suiza estás hablando de una organización sin ánimos de lucro encima, ¿no? El equivalente aquí en Bolivia a una fundación o una ONG, ¿no? O sea, sin ánimos de lucro. Entonces, por mucho que tengan, estaba viendo las cuentas de 2014 de la FIFA, en Suiza tienen más de 1.5 millones de reservas. Una entidad sin ánimos de lucro, ¿no? Es casi es más allá de una ironía, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, por esa figura de utilizar esos recursos que tal vez tienen que llegar a Bolivia para promocionar el deporte, quién sabe, ¿no? Quién sabe se puede llegar a algo, pero eso se va a dilucidar todo en la investigación. En este momento se sabe poco de eso, ¿no? Se sabe poco. Me preocupa, sin embargo, el hecho de que yo veo que las leyes norteamericanas tienen mucho más claridad en cuanto a delitos perpetrados por la gente de la FIFA que las propias leyes bolivianas. Yo creo que las leyes bolivianas de corrupción están dirigidas siempre a la protección del Estado. Parecería que cuando hay coimas entre empresas privadas, ¿no? Porque los privados también coimean, o sea, no es que no hay corrupción en la empresa privada, la hay igual o de mayor medida que en la pública, pero hay. Cuando hay una licitación, una empresa dentro de una corporación grande privada, puede haber mucha corrupción y la hay, porque compran de proveedores de acuerdo a las coimas que les ponen los proveedores. Cohechos pasivos y cohechos activos. Pero siempre, pero siempre son... No hay el Estado, pues, y cuando no hay el Estado,
complica el un poco propio todo, ¿no? cohecho deja de ser cohecho. Se complica, ¿no? sí. Claro, deja Se de complica. ser cohecho. En Entonces, realidad, vamos a ver que los responsables en Bolivia probablemente resulten responsables penalmente en los juicios de Estados Unidos más que en un juicio en Bolivia en este momento, ¿no? Pero ahí hay un tema que es importante, ¿no? La extradición solamente funciona cuando un hecho delictivo es delictivo en el país que pide la extradición Así es. y en el país que Tiene que haber dar el la mismo extradición. delito. Claro, tiene que haber el mismo delito. Entonces, o fuerzan situaciones, yo creo, con bastante elasticidad para que se apliquen aquí al señor Chávez, o en su defecto yo creo que la defensa de Chávez no va a ser fácil. Siempre hablamos pero, de Chávez, pero seguramente hay más personas pero involucradas. va a tener una ventaja en el sentido de que las leyes bolivianas no tienen la misma tipología que las leyes norteamericanas. No conozco las suizas, pero he visto las americanas como para iniciarle un juicio a estas personas por las razones que le están iniciando en Estados Unidos. Hay organización delictiva, eso sí hay en Bolivia. Organización delictiva para cometer una serie de delitos, pero es para cometer delitos. Sí. ¿Qué delitos? Ahí vienes otra vez con el jueguito este de cuáles Claro. son los delitos que van a ser delitos en Estados Unidos y en Bolivia, Claro. al mismo tiempo, ¿no? Yo he visto ahora las declaraciones de uno de los principales personeros de las federaciones de África. África es bien importante, ¿no? Porque parece que dentro de la FIFA son 209 los miembros. Cada uno tiene un voto que vale igual que el del otro. Ese era uno de los motivos por los cuales los países pequeños votaban por Blatter, ¿no? Claro. Porque, claro, valen mucho, ¿no? O sea, un voto de cualquier país, no sé si Zimbabue es parte de la FIFA, pero, por ejemplo, de Zimbabue es igual que un voto de Alemania, ¿no? O de Brasil, de los grandes de la FIFA, ¿no? Entonces, cuando se decía, se les preguntaba cuál es su posición, decían, apoyamos a la reelección de Blatter justo días antes de que sea reelecto, ahora ya sabemos que ha renunciado inclusive él, porque decían, hemos luchado siempre contra el imperialismo y seguimos luchando contra el imperialismo. O sea, que ellos son otros términos los que estamos utilizando. Sí, ¿no? un imperialismo se paga. Claro. Una lucha contra el Claro, pero a lo que voy es a millones. que la fundamentación es otra, a ellos les interesa otro tipo de cosas, ¿no? Sí, les interesa. Más allá los que la mundiales. transparencia, dicen, queremos participar en esto, ¿no? Y que nuestro voto valga, y no importa, digamos, cuando el Mundial fue en Sudáfrica estuvo muy bien, parece que en Sudáfrica gastaron más de 5.000 millones y recobraron como 500 millones, ¿no? O sea, no es nada lucrativo realmente para el país Pero que se hace promociona, de anfitrión, pero se promociona el país, ¿no? A ver, vamos a ir Sí. más adelante. Nos llaman al corte. Vamos. Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad, con un ambiente familiar y con más de 20 sabores de pizza a la carta en todas nuestras sucursales. También hacemos entregas a domicilio en toda Santa Cruz. Visite o llámenos y disfrute de nuestro sabor, además de opciones de pastas, lasañas, alitas de pollo y mucho más. Te esperamos en Sahara Pizza, con el sabor americano de verdad. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos.
Sí, yo también escuché esa teoría de que Blatter era el preferido y el adorado de los africanos, pero la verdad es que conocidas las cosas, esa adoración me parece, por lo menos una lectura desde aquí, no es que Blatter era un hombre que tenía no era una preferencia no era Robin Hood, por los tercermundistas, No. Era simplemente que le pagaban dinero Por supuesto. a través de coimas para que los beneficie. Entonces, la Lo que te digo es que amorosa- no se encuentra ese gran apoyo de la transparencia de parte de países africanos, ¿no? No conozco bien Es que es la lógico. historia de los países latinoamericanos, Porque ellos pero me conseguían- imagino Ajá. que va por ahí la historia, ¿no? Claro. Solo que no se dice tan conseguían transparentemente, ¿no? conseguían sus objetivos a través Claro. de coimear a Blatter, Claro. y Blatter los adoraba por eso, porque daban coimas, entonces era un En matrimonio cuanto a una especie de perfecto. temas geopolíticos, digamos, ¿no? Lo mismo con el tema de Estados Unidos como policía. Yo no he visto que la gente se queje tanto del tema. Parecería normal, ¿no? La reacción parecía normal de decir por qué Estados Unidos se está metiendo en esto. Pero da la sensación de que al ser un país en donde todo el mundo sabe que tal vez no les importa demasiado el fútbol, creo que veía las cifras, creo que es el 6%, algo así, de la población que dice el fútbol es mi primer deporte. Claro. No es nada, ¿no? 6% en Bolivia debe, no sé las cifras, porque yo creo que ni hay, pero debe ser la gente que le gusta como primer deporte el voleibol, digamos, ¿no? Claro, es muy poca la población, entonces es como que el mundo dice, bueno, si a ellos no les importa, entonces tampoco está mal que sea el policía en este caso, ¿no? No he visto una reacción así de parte del mundo y me extraña, porque Estados Unidos cada que mete las narices en algo genera una suerte de... Saliendo de lo jurídico, de hubo una reacciones fuertes, sugerencia, ¿no? más que sugerencia, de parte del propio presidente de Bolivia en el sentido de que renuncie Chávez. Dicen intervención en el fútbol. Ya sé que eso ya no es jurídico, pero ojalá que no ocurra eso tampoco, ¿no? Eso ya es irnos al otro extremo. No, es que ahí yo sí que tiene razón. Yo creo el tema de la intervención que hace el presidente de un país metiéndose en temas de fútbol, no. Está fuera de su Lo que pasa ámbito de es acción. parte de la ¿no? Creo, propaganda ¿no? política, Sí. decir siempre estamos de parte de los buenos y aquí ha habido corrupción en el mundo, en la FIFA, entonces que se vaya este. Ya. Eso es una venta de publicidad, digamos. Sí, ¿no? pero en este caso los buenos, ¿quiénes? ¿El FBI? Por eso. Es casi una contradicción Claro. de parte de Evo Morales decir que Apoyar los buenos son al ellos, FBI. ¿no? Claro. Él debería apoyar a los africanos corruptos. Él siempre ha estado más ligado a ese tipo de ligas, ¿no? Entonces, creo que lo mejor en ese caso es el silencio, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Porque yo creo que en este caso sí es una intervención que no viene a caso por mucho que esté buscando esos apoyos políticos, ¿no? Porque se genera una suerte de incoherencias como la que estamos hablando en este momento, ¿no? No Lo tiene que mucho pasa es que hay sentido, incoherencias, pues, yo ¿no? no veo que nadie las subraya. Bueno, las decimos en el programa, ¿no? Y yo creo Sí. que la gente mira y dice, sí, lucha contra la corrupción y lo quiere ver. Y como todo el mundo quiere verlo afuera a Chávez, porque lo ven como parte del esquema corrupto de la Conmebol y de la CONCACAF y de todo esto. Yo no sé de la Entonces, corrupción de Chávez, yo solo sé que Chávez ha estado presente muchísimo tiempo y al igual que otros personajes en Bolivia que no necesariamente son realzables por nada positivo, a mí me da la sensación de que él siempre ha sido de los que ha alimentado esa división en el fútbol nacional, ¿no? Cuando digo división es que ambas collas, ¿no? En donde no tendría que haber una división, ha habido una división constante en los últimos, ¿qué?, 20 años más o menos. Siempre hay un tema que no había ni por qué aflorarlo, pero siempre ha habido una división. Entonces, por eso a mí siempre me parece, pero no se sabía en ese momento si había un tema de corrupción o no. Ya era simplemente un tema de meter el dedo en donde arruinas a un país. Hay otro tipo de daños, ¿no? Ahora que se ha abierto un tema de corrupción, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Que las investigaciones digan lo que tienen que decir. Las investigaciones principales van a ir en Estados Unidos. Aquí también se dice que se va a investigar, no sé hasta qué punto eso prosperará o no, pero que la FBI va a investigar todo lo que ha afectado a los Estados Unidos, sin duda, y si las transacciones que se han hecho a los personales en Bolivia afectan a los Estados Unidos, seguramente caerán también, ¿no? En conclusión, el tema jurídico contra la gente de la FIFA, de la Federación Boliviana, es complicado. Es un en Bolivia, poco ¿no? complicado, No como lo veo, poco no lo puedo complicado, decir. no es blanco y negro. No es blanco y negro. No, sí. Sí. No Yo es también blanco lo y veo negro. así. Es un poco como para que se entienda al otro lado de la pantalla cuando se habla de todo el mundo dice hay negligencia médica, delito. En Bolivia es bien difícil, por eso los médicos a veces Porque no no hay entran a el la tipo cárcel, penal. porque no hay el tipo penal. Porque ¿no? los médicos no dejan que haya el tipo Claro, penal. no dejan que haya el tipo Dicho penal. eso, Entonces, claro, hay un nos hueco tenemos ahí, que y en este caso pues hay otro hueco, ¿no? Bueno, nos vamos entonces. Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Espero que este programa les haya parecido como poco interesante y que estas reflexiones les sirvan para discusiones en casa y reflexionar sobre los temas nacionales e internacionales
que son de interés cada semana para nosotros. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos en una semana, en 7 días, otra vez a esta misma hora. Muy gentiles, que tengan una buena semana. Adiós.